tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Outlook semanal de mercados, como todos los viernes por la tarde, ¿sí? Repasando un poco la actualidad de los principales mercados, ¿sí? Vamos a empezar comentando algunas noticias de la semana, ¿sí? Del mercado internacional. Hoy tuvimos un dato muy importante de empleo. Pero primero les quiero presentar a mi invitado de esta semana. Lo tenemos a Miguel Ángel Bogiano, es CEO de Carta Financiera. Nos va a estar acompañando el día de hoy para charlar un poco también de la actualidad, un poco de los mercados y del blanqueo de capitales. Bien, ¿cómo te va ahí, Miguel? Si te querés presentar. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, mi nombre es Miguel Ángel Boyano, soy el CEO y fundador de Carta Financiera, también profesor de Behavioral Finance hace ya 10 años en la maestría de finanzas de la Universidad de San Andrés y bueno, estoy en los mercados financieros hace bastante tiempo. Ahí, creo que ahí dice, después si podés hablar un poquitito más alto, así te escuchan bien. Em, Vamos a empezar repasando las noticias del mercado internacional. Sí, hoy un dato muy bueno, sí, en nóminas no agrícolas en Estados Unidos, 255.000 nuevos empleos no agrícolas justamente en el mes de julio, contra una expectativa de 180.000, ¿sí? Esto es un dato, digamos, que demuestra solidez en lo que es el mercado laboral de los Estados Unidos. Se fortaleció el dólar el día de hoy, un rally en el intradiario muy importante, tanto contra el euro como contra la libra. Em, Traje un gráfico acá de cómo fueron las últimas reacciones en el S&P 500, en el gráfico intradiario, luego de cada uno de las presentaciones de este dato, ¿sí? Fíjense que siempre salió para arriba, ¿sí? El mercado. Tanto cuando el dato batió expectativas como cuando quedó por debajo de las expectativas. Fíjense en agosto, en mayo, acá como dice Miss, digamos el dato por debajo de las expectativas, igual el mercado saliendo para arriba. Y hoy marcando otra vez nuevos máximos, el S&P 500, lo tenemos por acá. Fíjense que parecía estar quedándose sin fuerza, había quebrado un rally muy importante, acá estos días con muy bajo volumen y hoy nuevamente con el dato de empleo saliendo al alza y quebrando otra vez los máximos. Bien. En la semana tuvimos también este dato acá del Banco Central de Inglaterra, ¿sí? Que para un poco mitigar los efectos del Brexit en la macro hizo lo que hacen todos, básicamente, bajar la tasa y otra vez plan de estímulo monetario, ¿sí? Recortó la tasa a 0,25 luego de 6 años y medio en 0,5, con lo cual es un dato muy importante, le pegó mucho a la libra el día miércoles y anunció un plan de activación de estímulos monetarios por 60 mil millones de libras esterlinas en un plazo de 6 meses, ¿sí? El Banco Central de Inglaterra entonces pasa a estar en línea con la mayoría de los bancos centrales, con la lógica de bajar la tasa, comprar bonos y inyectar dinero en la economía, ¿sí? Ya tenemos un banco central más en la misma línea, ¿sí? Con tasas en el mínimo histórico para la libra esterlina. Eh, en este sentido, Miguel, ¿querés comentarnos un poco tu visión respecto del mercado americano o cómo ves la macro global? Si nos querés comentar ahí un poquito. Bueno, me parece que lo más destacable, aparte del dato de empleo, me parece muy atinado tu gráfico mostrando que después de diferentes anuncios de empleo, el S&P terminó definiendo al alza tanto en circunstancias donde se superaron las expectativas como circunstancias en las cuales no se llegó a lograr las expectativas.
Recordemos también que julio y agosto son meses de bajo volumen en general en la bolsa americana porque es el receso de verano, pero me parece muy atinado el gráfico que marca, bueno, en principio una tendencia que hasta el momento se sigue consolidando, aunque hay algunas dudas en el mundo, las sigue habiendo. Fíjate también que Goldman Sachs esta semana sacó un outlook muy negativo para la bolsa americana. Dice que en los próximos 3 meses espera una caída importante. Y también me parece muy significativo lo que hace el Banco de Inglaterra, y te muestra también que en general todos los bancos centrales del mundo están con la misma política, que es seguir imprimiendo papel moneda. Por eso la fortaleza de los metales. Hoy circunstancialmente el oro tuvo una retracción, creo que quedó en la zona de 1340, pero la tendencia alcista en los metales a mí me parece de lo más sólido que viene dándose hoy en el mundo. Vi que tenías por ahí también el gráfico de los inventarios de petróleo, no sé si vas a hablar de eso después, pero me adelanto quizá. Otra cosa muy contundente es la caída que está teniendo el petróleo. Entonces, la bolsa estadounidense está haciendo algo raro, entre comillas. Es la única bolsa de Occidente que está haciendo máximos históricos, con Japón muy lejos de esa situación y Europa también. Y te hablaba del petróleo porque junto con el cobre te hablan del nivel de actividad mundial, y hasta el momento eso, bueno, está un poco en duda. Y el que tiene la duda acerca de por qué está subiendo Petrobras con un petróleo cayendo, tiene que encontrar la respuesta en el tipo de cambio, ¿no es cierto? Que el real pasó de 3,80 a 3,17, así que la suba del real ha hecho que subieran Petrobras, Itaú y todo lo de Brasil denominado en dólares, pero denominado en reales el cambio fue bastante menor. Así que ese es el primer comentario que diría general. Y subrayo esta política generalizada del mundo de paliar la crisis inyectando más dinero, que para el que tiene un poco de memoria pareciera más de lo mismo que en el 2008. Habrá que ver si se llega a otra solución, porque en realidad los problemas del 2008 nunca fueron resueltos, sino más bien pospuestos a través de esta política monetaria. Habrá que ver cuánto tiempo más se posponen, porque lo cierto es que no han desaparecido. Pero bueno, eso estará por verse. Sí, seguro. A mí me parece que un poco el hecho de que el mercado, a pesar de que los datos a veces batan resultados, a veces queden por debajo de las expectativas y el mercado siga de vuelta al alza, es como que siempre busca una excusa para terminar subiendo. ¿Sí? Si es un dato malo, lo pasan por el lado de que la Fed pospondría suba de tasas nuevamente. Si es un dato bueno, que la economía va bien, y el mercado termina siempre apuntando para arriba. Tiene que ver obviamente con el exceso de, como comentabas vos, de papel moneda que anda circulando por el mundo, ¿sí? Em, Permitime, disculpame que te agregue algo. La lectura que vos haces es la correcta, pero fíjate que al final lo que te termina pasando es que los bancos centrales están empujando las tasas a cero, y como los inversores de bonos ya no tienen a dónde ir porque ya no hay más a dónde ir, me parece que se te están pasando equities. Entonces esa es una circunstancia que está viviendo hoy, que empuja el mundo de las acciones hacia arriba, porque simplemente el mundo de renta fija no tiene más espacio donde ir. Se acabó el espacio porque te comprimieron las tasas. Lo cual, fíjate que es un problema de asset allocation nada menor. Es bastante riesgoso. Es decir, que hoy los bancos centrales con su política en cero ya no es que están empujando los bonos, están haciendo que la plata fluya a equities. ¿De acuerdo? Sin duda, y queda reflejado en todos los gráficos, sobre todo en el S&P 500, ¿sí? Como vemos caer la tasa de 10 años y en paralelo subiendo los mercados.
Paso a comentar también, ya que tenemos ahí en pantalla, el dato del crudo, otra vez por encima de lo esperado, pero en este caso rebotando un poco el commodity 0,7 en la semana. Pasemos a revisar un segundo el gráfico. ¿Sí? Tuvimos estos días de suba, un leve rebote dentro de toda esta tendencia a la baja que comenzó a tener contra la zona de 51,5 más o menos, ya haciendo piso en los 40, ¿sí? Se pasaron un poquito ahí a buscar algún stop y saliendo al alza, en este caso el crudo. De fondo la tendencia, si miramos el muy largo plazo, todavía es bajista esto, muy bajista. Si miramos el mediano, la tendencia al alza, esta recuperación que había iniciado luego de una especie de doble piso contra los 26, ya la quebró y ahora me parece que este pequeño rebote podría llegar a extenderse si vuelve a posicionarse sobre los $44 más o menos, para estar buscando más o menos de vuelta a la zona de 50. Bien, esta es, me parece, el view que hay que tener en el crudo. Obviamente, para mirar nuevos mínimos, seguramente por debajo de 40 tendremos una definición de vuelta a la baja, ya para ver unos 35 o $34 nuevamente para este commodity. Pasemos ahora a repasar un poco lo que fue el mercado local esta semana. El Merval recortando 2,5, ¿sí? Luego de un rally muy pero muy fuerte que había tenido tanto en el mes de julio como desde mediados de junio también. Ya algunas acciones tomándose un descanso con volúmenes bastante reducidos en las últimas jornadas, por lo cual habría que empezar a monitorear hasta dónde podría extenderse el rebote. Quizás el Merval, al estar ponderado por Petrobras, se distorsiona un poco con las subas o las bajas que tiene esta acción, pero la mayoría de los activos argentinos empezando una fase de retracción, ¿sí? Como podemos ver en los retornos que estuvimos teniendo en el día de hoy y en la semana, ¿sí? Merval 2,5, Aluar 6 abajo, fuerte. Acciones como Edenor también recortando bastante pronunciado. Y habrá entonces ahora que monitorear hasta dónde podría recortar. Hoy tuvimos esta baja acá. Me parece que una zona probable de soporte que pueda llegar a encontrar una retracción mayor podría llegar a posicionarse por sobre los 14.000 puntos, ¿sí? Obviamente le falta todavía y para eso primero deberíamos perder los 15.000. No soy tan bajista con el Merval, pero me parece que hay que empezar a tomar precaución, sobre todo por la magnitud de la suba previa que vimos más o menos desde febrero, ¿sí? Empinándose hacia mediados de junio. Pasemos a mirar las tasas, ¿sí? El Banco Central bajó 25 puntos básicos la tasa de LEVAC para 35 días, generando un efecto contractivo de la base monetaria por la bastante grande suma de 20.156 millones de pesos. El tipo de cambio continúa lateralizando, ¿sí? en un rango entre los 14.80 y los 15.20, ¿sí? Luego de esta fuerte suba que tuvo hacia mediados de junio, y volvieron los retornos positivos en dólares en las LEVACs. Este es un gráfico que había hecho allá por abril-mayo, que lo actualicé ahora. Nos muestra qué pasa si un día teníamos dólares en la mano, los vendíamos, comprábamos LEVACs y al final del periodo de la LEVAC volvíamos a comprar esos dólares. Las barras azules nos mostraban que todo el tramo donde las letras rendían 38 y que además el tipo de cambio se apreció, las letras arrojaron retornos positivos. Después, bueno, con el salto que tuvimos en junio, pasamos a quedar perdiendo, o sea, con la mayor cantidad de pesos que nos daban las LEVAC, compraban una menor cantidad de dólares al final, pero ahora, ya a pesar de tasas no tan atractivas en la zona de 30, la estabilidad en el tipo de cambio o esta lateralización que generó hacen que
de vuelta a las letras nos devuelvan un retorno positivo en términos de dólares. Acá, Miguel, ¿qué view tenés un poco en tipo de cambio, en tasas? ¿Cómo distribuirías una cartera? Mira, quiero comentar algo que dijo el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que él fue muy claro. Él tiene como objetivo dejar una tasa de interés que quede 5 puntos por encima de la inflación, con lo cual solo continuará bajando la tasa de Levax en la medida en que tengan lecturas inferiores a las actuales en inflación, con lo cual, eh, para tener una idea, él espera para el último mes del año una tasa de inflación mensual del 1,5%, que equivale aproximadamente a un 20% anual, con lo cual uno puede esperar una tasa de Levax a 35 días en la zona del 25% hacia fin de año. Sigue siendo un número muy alto, eso va a competir claramente contra el dólar y también va a competir contra inversiones en el sector real. Dicho esto, quien tiene presente lo que fue la crecida de precios del dólar en el mes de junio, sabe que el dólar en poquito tiempo le puede sacar todo el interés acumulado durante mucho más tiempo. Es decir, en ese rally de 10 días le sacó lo que ganaron acumulando en Levax durante 3 meses. Dicho esto, y con el manifiesto atraso cambiario que tiene la Argentina, yo preferiría estar más del lado de los dólares hoy, porque la realidad es que nunca se sabe en el momento en que puede venir este nuevo rally, más teniendo presente que el dólar puede también tener un rally en el mundo, que en general no impacta tanto en Argentina, pero que podría tener algún tipo de efecto. Sí, para agregar un poco a lo que comentaste vos y también para informar ahí a la audiencia, esta semana se publicaron los datos del relevamiento de expectativas de mercados que realiza el Banco Central, ¿sí? Es una especie de encuesta eh, que realizan varias consultoras y el Banco Central comprime toda esa información y termina generando un promedio de mercado. Lo que vemos acá en pantalla es las expectativas de tasa de política monetaria esperada hacia futuro y un poco coincide con el view de acá de Miguel de ir a la zona de 25, más o menos 25, 24 hacia entre fin de año y enero del año siguiente para continuar en su tramo descendente sobre mediados del año 2017, ¿sí? Esto entonces coincide con lo que comentábamos. Acá podemos ver la expectativa, ¿sí? La expectativa de junio versus la expectativa de julio del REM, ¿sí? Del relevamiento de expectativas de mercado. Respecto al tipo de cambio, también para repasar qué están viendo los agentes o qué están viendo las principales consultoras. También coincide con lo que decía acá Miguel, con un vivo alcista para el tipo de cambio, en torno a la zona de 16 más o menos hacia fin de año, y es también más o menos lo que están priceando los futuros en el mercado ROFEX, alrededor de 16, 16.30 el futuro de diciembre, una tasa implícita del orden del 27, 27 y medio anualizado de evaluación implícita. Así que estoy también de acuerdo, me parece que es bastante arriesgado quedarse devengando tasa en pesos, sobre todo con la baja nominal eh, y por la exposición digamos, la exposición a riesgo que termina generando no estar hedgeado contra dólares, ¿no? Sí, te diría que yo estoy entre los que creen que el dólar va a subir un poco por encima del promedio en la velocidad, porque fíjate que buena parte de la política de reactivación del gobierno ellos la han estructurado en base a la inversión externa, y Argentina tiene, entre otros, aparte del problema de la presión tributaria y las contingencias laborales, tiene un tipo de cambio atrasado. Entonces, si vos basás
una reactivación en la inversión externa, más vale que tengas un tipo de cambio más atractivo. La alternativa que también están manejando es, vamos a decirlo así, una buena dosis de keynesianismo, donde a través de la obra pública van a intentar reflotar la economía el año que viene, que obviamente está bastante lejos de ser lo deseable, pero es lo que se espera. Con lo cual yo creo que también me gustaría hacer un comentario acerca de lo que dijiste, que los futuros de diciembre pricean a 16 o 16.30 el tipo de cambio. En realidad ese es el valor implícito del futuro de diciembre dado la tasa de interés hoy, que no es que el mercado esté pensando necesariamente que el dólar vaya a valer 16.30 en diciembre. Podría valer 18, podría valer 14, pero el valor ese refleja cuánto vale el contrato ese dada la tasa de interés que hay hoy en pesos, ¿no? Porque no hay que confundir, ¿no es cierto?, lo que quiere decir la tasa, la definición de la evaluación de un futuro de monedas versus la expectativa de evaluación del tipo de cambio, ¿no? Correcto, sí, 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 así es. Déjame preguntarte, Miguel, ¿qué expectativa tenés con el blanqueo de capitales? ¿Cómo pensás que esto puede llegar a afectar al mercado? ¿Qué alternativas ves atractivas? Y también por otro lado, si pensás que este blanqueo va a ser exitoso, va a cumplir las expectativas que tiene el gobierno o se va a quedar por debajo de esas expectativas. En este sentido, ¿qué opinión tenés? Mira, creo que el blanqueo va a ser un éxito, pero por lo siguiente, porque hay temor. Acá no hay blanqueo por convicción, sino porque efectivamente a través del acuerdo multilateral todos los tenedores de cuentas en un gran número de jurisdicciones, que son un poco más de 100, van a estar al alcance de este intercambio automático de información que pondrán a disposición de la AFIP la existencia de cuentas fuera de la Argentina. El único caso de excepción del cual todo el mundo habla es Estados Unidos. Habrá que ver después si Estados Unidos ingresa o no. Yo soy de los que piensan que Estados Unidos tiene muchos motivos para no ingresar, pero claramente hay una expectativa que va a superar. Fíjate que en promedio en los últimos 4 blanqueos desde la democracia, Alfonsín, Menem y 2 veces Cristina Kirchner, tuviste un blanqueo que fue entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de exteriorización. Acá se está hablando, bueno, hay cifras que van desde 20.000 a 60.000 millones. Yo no soy de los más optimistas porque me parece que 60.000 millones es sinceramente un número gigantesco. Tampoco hay consenso siquiera acerca de cuál es el número de dólares fuera del país de argentinos. Se habla con una liviandad notable de entre 200.000 y 440.000 millones. Así que creo que si le preguntamos a alguien que va por la calle cuántos dólares cree que hay afuera, tiene la misma validez. Es decir, es absolutamente imposible decir nada. Dicho esto, creo que si el gobierno consiguiera una exteriorización de entre 20.000 y 30.000 millones, yo personalmente lo consideraría como un éxito total, pero aclaro que esto no necesariamente implica una reactivación para la Argentina, porque fíjate, exteriorización de 30.000 millones te estaría significando a lo sumo, pensando que todos pagan la alícuota más alta, 3.000 millones de dólares de ingresos fiscales que ya están comprometidos a jubilados, con lo cual no confundamos. Y en este sentido creo que hay una gran falla de la ley de blanqueo, que es que no se ha favorecido a los proyectos destinados a la reactivación económica tanto como a mí me hubiera gustado ver, porque el único incentivo es ir a través de fondos comunes cerrados regulados por la Comisión Nacional de Valores, en los cuales la plata tiene que quedar depositada durante 5 años, y me parece que eso es limitado. Creo que podría haber habido incentivos para permitir a diferentes pymes ingresar dinero a alícuotas preferenciales para ampliar su capital de trabajo o para hacer inversiones productivas dentro de las pymes, y
cuando vamos a través de fondos de la CNB, al final pareciera que eso es casi más que para reactivar la economía, para que determinados fondos hagan negocios, cobrando fees por administración de cartera, lo cual me parece un error, porque era claramente una oportunidad para conseguir reactivación. Al margen, bueno, ya que me preguntaste, me gustaría comentarle a los oyentes que nosotros en Carta Financiera desarrollamos un informe muy exhaustivo acerca del blanqueo, con 50 preguntas y respuestas, que en una semana más también habrá las 30 preguntas y respuestas de la reglamentación, que también incluye una reunión con nosotros a nivel personal. Y en general te puedo decir, a través de las reuniones que hemos estado teniendo, que la adhesión es bastante alta. Yo diría que está en torno al 80% de la gente que consulta. Y también voy a decir que en la mayoría de los casos es por temor a ser encontrado y no por convicción de que hay que pagar impuestos. Y permíteme agregar otra cosa más. Fíjate que el hecho de que haya tantos países que hayan firmado este acuerdo, lo que quiere decir es que este no es un problema exclusivamente de Argentina, donde hay gente que no quiere pagar impuestos. El dinero negro de Argentina, no confundamos, no es mayormente narcotráfico y tráfico de armas, es pymes que han elegido evadir porque si no su negocio se hace muy difícil de llevar adelante, y es evasión en general por altas tasas impositivas. Bueno, lo mismo sucede en todos los países del mundo, donde están en este momento con este acuerdo multilateral. Con lo cual, esto nos indica que es una situación de Estado versus privados a nivel mundial, donde los estados están grabando impuestos altísimos. Y fíjate que Argentina, dentro de todo, tiene un nivel de endeudamiento en relación al PBI razonable, en la zona del 40-50%, pero en Europa están todos muy por encima del 100%. Es por eso que todos los países europeos, casi sin excepción, o diría sin excepción, suscribieron al acuerdo porque están interesados en ver cómo exprimen más a los privados y cómo consiguen cobrar más impuestos. Así que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? No es solamente una cuestión argentina. Este gobierno está sacando provecho, bien, obviamente, porque está en el momento adecuado de justamente aprovechar el hecho del blanqueo internacional. Muy bien. Te consulto también, dentro, digamos, ya desde el punto de vista más micro, más desde el bolsillo del inversor que está pensando en ingresar al blanqueo, ¿cuál de las alternativas o qué estrategia tomarías vos para, digamos, ingresar en la exteriorización y quizás para recuperar después con algún título, con alguna inversión, el impuesto que se abona, ¿sí? O si recomendarías ingresar en alguna de las alternativas de inmovilización de capitales, los bonos que ofrecen a tasa del 0% y del 1%. Desde ese lado, ¿cómo estás viendo o qué alternativa tomarías vos a la hora de ingresar? Mira, te respondo así. Yo he visto muchos estudios que son correctos en el sentido que han hecho una evaluación de la alternativa a 3 años a tasa 0, de la alternativa a 7 años a tasa 1% y la alternativa de fondos comunes. Uno puede hacer supuestos homogéneos y evaluar cada una de esas 3 alternativas con el valor presente neto o con alguna otra técnica, y efectivamente, en principio, lo que me han comentado es que la alternativa que mayor perspectiva tiene es la de los fondos comunes. Sin embargo, eso es una foto al día de hoy. Te voy a decir por qué no me gusta ninguna de las 3. Por lo pronto vamos a empezar por la de los fondos. No me gusta ninguna de los fondos por el hecho de que en este momento está muy difícil hacer negocios en Argentina con las grandes contingencias laborales que hay y con los altos niveles de gravamen impositivo. Así que me parece que encontrar proyectos que puedan rendir lo suficiente a lo largo de 5 años, bueno, me parece algo no para nada sencillo. Con respecto a las 2 otras alternativas que significan prestarle plata al gobierno argentino, es casi algo obligatorio tratar de entender cómo sigue la película, y esto ya excede a la Argentina. Hay que entender lo que está pasando en el mundo a nivel
de bonos y el mundo está sumido en una burbuja de bonos sin precedentes en la historia, empujada justamente por todos los bancos centrales. Entonces, esto va más allá de que el gobierno argentino tenga o no capacidad de repago el día de mañana. Entre paréntesis, los montos que van a colocar de estos bonos tampoco son tan altos, son de 3.000 millones y 5.000 millones, si no me equivoco, respectivamente. Pero lo que uno tiene que ver es cuánto van a estar rindiendo los bonos en el mundo dentro de 3 años o dentro de 4 años, que es cuando se pueda disponer del dinero de esos bonos. Entonces, a mí eso me preocupa. Estrictamente en el caso de tasa cero, simplemente en el año 3 le devolverían toda la plata y uno tiene que darle todo el capital que va a blanquear al gobierno y dejarlo estacionado ahí. Que a mí me resulta al menos temerario, porque el gobierno esa plata se la va a gastar. Entonces, después querría ver cómo va a repagar, ¿no? Y por otra parte, los bonos más largos, de 7 años, bueno, van a estar muy expuestos a la película. Y la película, quiero decir, a lo que pase con los bonos en el mundo. Y es muy difícil decir cuándo es que va a haber una caída en términos de bonos, pero seguro me parece que el riesgo es grande. Con lo cual a mí me parece que lo mejor es pagar la penalidad del 10% y después ver qué se hace. Insisto con esto de después ver qué se hace, porque leo en muchos lugares y escucho a varios especialistas dando una recomendación con la cual yo estoy totalmente en desacuerdo, que es intentar comprar bonos como el Bonar 24 o algunos bonos incluso más largos para tratar de recuperar la pérdida de manera rápida. Entonces hacen la cuenta y dicen, Bonar 24 tiene una tira arriba del 5%, más o menos en 2 años recupero la pérdida que puse en penalidad si es que yo invierto el 90% del capital que a mí me quedó. A mí me parece que el remedio es largamente peor que la enfermedad, porque el riesgo global de bonos, insisto, es altísimo, y aparte, porque se está maximizando el riesgo, dado que están recomendando bonos de duración alta. Para que entiendan todos los oyentes, bono de duración alta quiere decir que son los bonos más sensibles a los movimientos de tasa de interés. Entonces, por ejemplo, el que está con el bono que vence en el 2046, que tiene una duration de 12, si las tasas en el mundo subieran un 1%, ese bono cae un 12%. Claro, nunca falta el que dice, bueno, me lo quedo hasta el final, pero esa respuesta es infantil. No se puede tener esa lectura porque justamente si uno ve simplemente el saldo de la cuenta verá que cayó en un 12% y pensar que uno no tuvo la pérdida porque no vendió el bono, insisto, es un argumento totalmente infantil. Así que les recomiendo, si ustedes quisieran ver cómo morigerar el impacto de pagar ese 10%, yo pensaría en bono de Argentina al 2017-2018, que no van a defaultear, porque van a tener toda la plata del blanqueo y porque van a seguir teniendo plata por unos años más, al menos, pero tenemos la certeza, y efectivamente no van a recuperar la totalidad de la penalidad, pero van a tener un recupero seguro, diría yo, y estable. Así que mi estrategia es esa, que no los deja al igual que como estaban al principio, pero que los deja mejorar casi con certeza. A mí me parece que tratar de recuperar ese 10% asumiendo el riesgo de ir a bonos largos es... Lo pueden, miren, alguien puede empezar con 90 y terminar con 70. En vez de tratar, con la intención de volver a 100, arrancan con 90 y pueden terminar en 70. Con lo cual me parece un riesgo verdaderamente alto. Bueno, es bueno conocer también esta visión alternativa que, como decías vos, es cierto que hay muchos analistas que recomendaban esta alternativa, quizás motivados por el view de Argentina va a seguir comprimiendo spread hacia la media de la región por al menos un año más, ¿sí? Pero es cierto lo que decís vos, Miguel, y lo que comentaba también hace unas semanas Germán Fermo, que también estuvo acá. Y es cierto, digamos, estamos en una burbuja mundial de bonos impresionante, ¿sí? Y nada te dice que un día te levantes a la mañana y esa burbuja se pinchó y los bonos argentinos caigan arrastrados
con toda esa masa, digamos, de bonos internacionales cayendo y recuperando un poco de TIR que han perdido desde 2007-2008, ¿sí? Donde los bancos centrales empezaron a jugar con la política dovish. Llegamos hasta acá. Vos, Miguel, algún tema que te haya quedado pendiente o si querés despedirte. Bueno, me quería despedir, sí, y vuelvo a nuevamente recordar acerca del informe nuestro del blanqueo. Lo subrayo por una cuestión también, que tiene que ver con que todos los abogados y los contadores, aparte de ser penalmente responsables respecto del blanqueo y que en consecuencia todos van a decirle a la gente que tiene que blanquear porque, como digo, si no son penalmente responsables, más allá de esa circunstancia, no conocen tanto de estrategia financiera. Si bien tienen mucho conocimiento necesario para la implementación del blanqueo, acá en este momento ustedes tienen que pensar en alguien que financieramente les pueda hacer alguna recomendación, entendiendo la película y no la foto de hoy, porque si no se van a perder una gran parte de lo que pasa. Así que bueno, más allá de lo que hacemos nosotros en Carta Financiera, que le ofrecemos ese tipo de asesoramiento, los invito a que busquen a alguien que tenga esa visión más global y no simplemente pensar en quien ve la foto como un abogado o como un contador, que muchas veces no tienen el entrenamiento para ver con los ojos de lo que pueda pasar en un futuro no tan lejano y que les agreguen valor, ¿no? Porque muchas veces los contadores lo único que saben decir es pague todos los impuestos a la mayor alícuota posible y bueno, uno sin buscar evadir trata siempre de armar las cosas para pagar dentro de la ley lo menos posible y a veces los contadores pareciera que no se esfuerzan mucho por conseguir eso. Bueno, muchas gracias, Miguel, por haber venido. Muy, pero muy interesante todo el análisis ahí que estuviste haciendo del blanqueo y lo que mencionaste también de los mercados internacionales. Te pueden leer ahí por Carta Financiera y si querés ahí dejar tu Twitter, si es @Miguel-Bogiano, ¿no? Sí, mi Twitter es @Miguel-Bogiano con doble G. Y bueno, pueden visitarnos en cartafinanciera.com. Ahí pueden también suscribirse a nuestro newsletter semanal de forma gratuita. Y también pueden ver ahí todo lo que nosotros mostramos acerca del informe del blanqueo que estamos desarrollando. Excelente. Bueno, les agradezco también a todos los que nos estuvieron escuchando. Les deseo muy buen fin de semana y hasta el próximo viernes.